A ver, alumnas, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todas. A ver, han llegado hasta el momento 56. Yo creo que todos son mujeres, ¿no? No hay hombres, o habrá algún hombre por ahí. Hay un No solo hay. varón en el aula, pero Buenos días, no profesor. tiempo exactamente. No hay ninguno, ¿no? Hay uno nada más. Hay uno nomás. Ya, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. El tema de hoy día es la mezcla y combinación. Para esto presten bastante atención. Muchas veces nosotros manipulamos una gran cantidad de sustancias materiales que podemos unir varias veces nosotros, ¿no? Podemos hacer mezclas, podemos hacer combinaciones, ya sea en la cocina, con los alimentos, hacemos mezclas, combinaciones. En los laboratorios también se hacen mezclas, combinaciones. En el trabajo igual. Por ejemplo, los albañiles también hacen mezclas o de repente también hacen combinaciones. ¿Ya? A ver, el gran problema es de nosotros que no entendemos qué es una mezcla y qué es una combinación. Muchas veces nosotros hablamos de que ambos son iguales. Para nosotros podemos decimos a veces, hay que mezclar, hay que combinar, hay que mezclar o combinar, pero estamos errando. Muchas veces erramos a la hora de hablar. No sabemos si es una mezcla o una combinación que estamos realizando, ¿no? Y entonces, si alguien conoce los conceptos precisos de mezcla y combinación, se reirán de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando mal, ¿no? De repente a una combinación le decimos mezcla y a una mezcla le podemos llamar combinación. Y entonces ahí estamos mal. La pregunta es, ¿cuál será la diferencia entre mezcla y combinación? Y saber también los conceptos, qué es una mezcla y qué es una combinación. Ese es el tema de hoy. ¿Alguien podrá decir qué es una mezcla? Otro podrá decir que es una combinación. A ver, chicas, una o dos participaciones por ahí para iniciar. Profesor, la mezcla son cuando, por ejemplo, los componentes conservan sus propiedades. En cambio, en combinación es cuando esos componentes pierden sus propiedades. Muy bien. Se convierte en una nueva. Se convierte en una nueva sustancia. Eso sería en combinación, ¿no? Sí. Claro, en una mezcla no hay un orden.
No hay sustancias nuevas. No hay sustancias nuevas. Siguen las Una mismas. mezcla no hay variación de energía. Ya, Una muy bien. mezcla puede tener varias fases. En cambio, una combinación es la unión de todo. Puede ser la unión de todo. La Ya. mezcla se puede diferenciar a simple vista y la combinación es la unión de lo que se combina. Más difícil, ¿no? Bien. Profesor, la mezcla es una combinación de dos o más sustancias, o sea, cabe decir que es lo mismo, mezcla y combinación. Ujú. La Muy bien. mezcla es la sustancia que interviene y diferentes, por ejemplo, un ejemplo, agua con aceite y combinación es la unión de dos o más sustancias que no se pueden separar así de fácilmente. Claro. En la mezcla sus La componentes mezcla se es algo que se pueden, puede mezclar y se se ve pueden a apreciar vista. Bien, bien. Quedando finalmente con él de hermanos de la caridad. También Vicente de Paúl creó instituciones para niños abandonados, creó las casas de tránsito para las familias sin hogar, talleres de capacitación en Milla, tu micrófono está... A ver, Lo siento, profesor. chicos, vamos a... Ya. Lo que hay que tener en cuenta que es una mezcla y que es una combinación y cuáles son las diferencias entre ellas, ¿no? Las mezclas pueden ser soluciones, líquido con líquido, gas con gas, pueden ser también sólidos con sólidos o sólido con líquido. Cuando son entre líquidos lo llamamos soluciones también, ¿no? Pero son mezclas. Y combinación, cuando hablamos de combinación, aquí se producen reacciones químicas. Reacciones químicas. En combinación, estos elementos los unimos, dos o más elementos podemos unir, incluso podemos someter al calor y van a aparecer otras sustancias diferentes a las que están acá. Estas de acá ya no son las mismas. Ya no son las mismas sustancias que están acá, ya son diferentes. Y eso se llama combinación. Y cuando hablo de mezcla, aquí puede estar unido un colorante con agua. Y ese colorante con agua sigue siendo las mismas sustancias, ¿no? Están muy unidas, pero por un lado es colorante, por otro lado está el agua también. Es decir, no aparecen nuevas sustancias. Sigue siendo las mismas. Y en combinación, esta de acá ya forman otras sustancias diferentes, ¿no? Pierden sus propiedades, pierden sus características y se forman otras sustancias. Ahora, en las mezclas es más fácil de poder separarlos. Más fácil de separar por procedimientos físicos, mecánicos. Pero sin embargo, la combinación es más difícil de poder separarlos para llegar a estos compuestos de acá, a los originales. Y tenemos que someterlo a procedimientos químicos. Y para procedimientos químicos podemos someter al calor, o sea, combustión, puede haber oxidación, explosión, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros. Pero son más complejos, más difícil de poder separar. A ver. Pero antes hay que ver con qué trabajamos, con sustancias. Hay sustancias puras. Puras, ¿por qué? Porque está conformada por el mismo elemento, ¿no? Sustancias puras como el cobre, el hidrógeno,
el agua, la sal, son sustancias puras. El alcohol también, ¿no? Ahora, hay sustancias puras, pero simples. Pero también hay sustancias puras compuestas, las que hemos estado hablando, como el agua, la sal. Aquí tienen dos átomos, dos elementos diferentes, ¿no? Está el cloro con el sodio. Por lo tanto, este es un compuesto. Aquí el agua. El agua está formado por hidrógeno y oxígeno. Esto también es un compuesto, pero es una sustancia pura. ¿Y acá qué vemos? Es una sustancia simple que está formada por el mismo elemento, un solo elemento, el oro. Aquí hay 3 oxígenos, pero es un solo elemento, que es el oxígeno, ¿no? Es el ozono, la plata, el hierro. Aquí hay un gas, que es el oxígeno, que es un solo elemento formado por oxígeno, ¿no? Entonces es simple y acá es compuesto. Tenemos sustancias simples, sustancias compuestas, pero ambas son puras. Aquí está el concepto de mezcla, que es una mezcla. Es un material formado por 2 o más sustancias, ¿no? O 2 o más componentes, pero unidos, pero no combinados químicamente, ¿no? Están juntos nada más. En una mezcla no ocurre una reacción química. Ahora, en cada uno de los componentes, o cada uno de sus componentes mantiene su identidad, mantiene sus propiedades químicas, mantiene su misma estructura, mantiene su misma composición, no va a variar, ¿no? En la mezcla no varía, ¿no? Lo unimos, pero se mantienen ahí, pueden estar juntas, pero no se forman otras sustancias. Es el concepto de mezcla. Ahora, las mezclas pueden ser 2 tipos, heterogéneas y mezclas. Aquí tenemos la heterogénea y la otra es homogénea. Esta es la heterogénea y esta es la homogénea. Pero ambas son mezclas, ¿ah? No hay combinación acá. Entonces, ¿qué es una mezcla para ustedes acá? Primeramente, ¿qué es una mezcla? Observen estos ejemplos. A ver, chicas, cualquiera. Cuando 2 componentes Se juntan. Es una mezcla de 2 combinaciones. No hablen Formado combinaciones. por 2 o más componentes unidos. Componentes se pueden visualizar a simple vista. Ya. Se puede ¿Pero qué ocurre? diferenciar los elementos. Las sustancias se pueden separarse mediante procedimientos. No pierden su identidad. Mantienen sus propiedades. No pierden Conservan sus sus propiedades. conservan su propiedad. Acá sigue siendo aceite, sigue siendo agua, ¿no? Acá, ¿qué observan? No, Las sopa. verduras. Se unen físicamente, pero no Nada. químicamente. ¿Qué más observan acá? Líquido. Ya, Que agua, todas las verduras están La zanahoria, la papa. están mezcladas, pero no se Zanahoria, combinan. ¿qué más hay? Papa. Puede Papa. haber papa, zapallo, Verdurita, El pollito. verduritas, hierbabuena. agua, sal. ¿Sal también puede haber o no?
Sí, pollo. También, Sí, también. claro. ¿Y acá qué observan? Ese es un helado. Creo que es Un yogur. Yogur. Ah, Yogur. con ¿Qué más hay? Un fruto rojo. con fresa y jalea de Cereza, jalea. Ya. jalea. Arándano también parece. Habrá leche, ¿no? Leche. El yogur tiene leche. ¿Qué más? También. Lactosa. Agua. Azúcar, agua. Agua. Azúcar, Ya, muy bien. frutas. Ya, pero entonces aquí todo se mantiene, su misma estructura, su misma composición. No se han formado otras sustancias, ¿no es cierto? Y esta es una mezcla heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque podemos ver componentes. Claro. Se sigue Se pueden manteniendo. observar, sí, se pueden observar sus componentes a simple vista, ¿no? Se pueden diferenciar. Este será aceite, aquí será el agua, o de repente puede haber sal también por aquí. No, puede ser, ¿no? Pero aquí se ven sus componentes diferentes. Pero es mezcla, pero mezcla heterogénea. Heterogénea significa variedades, ¿no? Diferentes. Y cuando hablamos de homogénea, es mezcla. No se diferencia. Se mezclan químicamente. Forman un componente. También. Un solo componente. Entonces. Se vuelve un solo componente, profesor. Un solo componente. Ya no se distinguen sus componentes. Ah, será una sola fase, ¿no? Ajá, una sola. Sí, una se sola puede fase. distinguir, pero siguen siendo dos. Ver qué es lo que. Okay. Pero por ahí escuché que dijeron un solo componente. ¿Cuál sería ese componente que estaría acá? Leche, chocolate. Leche y el chocolate. Al juntarse forman un nuevo componente, profesor. Hay varios componentes. Pero Sí, por sin ejemplo, leche, una. hay chocolate. Ya están hablando menos de dos. Una sola sustancia, pues. Leche. Por lo menos Al ya están juntarse hablando de forman un nuevo componente, profesor. Cuando forman un nuevo componente es combinación. Ya, pero ¿eso qué es? ¿Mezcla o combinación? Mezcla. Mezcla. ¿Y la leche? También es una mezcla. Aquí hay una crema, una crema. También es una mezcla. También es una Todas son mezclas. Todas son mezclas. Es decir, aquí podemos ver como componentes, habrá chocolate, habrá leche, Azúcar. También. habrá agua, ¿qué más? puede Azúcar. haber? Azúcar también. Azúcar. Agua, chocolate, leche. Claro. Ya, muy bien. Entonces, esto como se ve, a simple vista no se ve la diferencia entre los componentes, ¿no? Pero esta es una mezcla porque sigue siendo los componentes, pero los componentes aquí no podemos ver a simple vista, porque los componentes estarían en partículas más pequeñitas, estarían de repente en moléculas, pero sigue siendo leche, sigue siendo agua, sigue siendo chocolate, ¿no? No han cambiado sus componentes, no son otras sustancias. Están ahí las mismas unidas, pero solo que se observa a simple vista una sola fase para que fuera, ¿no? En la leche, ¿qué habría? ¿Qué componentes? Lactosa. Lactosa, muy bien. Calcio. Caseínas, la proteína. Hierro. También podría haber hierro, también habría agua. En el chocolate, cacao. No, pero leche natural. Sí. Pero eso también es como si fuera una sola fase también, ¿no? Parece que fuera un solo elemento o una sola sustancia. Sí. Pero aquí hay varias sustancias, mezcla. Y entonces, esta es una mezcla homogénea, algo de igualdad, ¿no?
Es decir, aquí nosotros lo podemos observar mediante microscopio, mediante otros, de repente podemos hacer pasar alguna luz a través de este vaso y podemos diferenciar que están ahí los componentes. Sigue siendo chocolate, azúcar, agua, ¿no? No son otros compuestos ya. Entonces ahí lo podemos observar, ¿no? De ahí podemos examinar. Y también lo podemos separar por procedimientos físicos, mecánicos. Así sencillos nomás. Entonces, aquí podemos ver que es una mezcla homogénea. Y acá podemos decir que es una mezcla, son mezclas heterogéneas. Aquí a simple vista lo podemos observar los elementos, sino que aquí están más grandes, más dispersos. Y sin embargo, aquí están más unidos, más pequeñitos serían las moléculas, las partículas. ¿Se dan cuenta? Si echamos agua con sal, lo movemos, ¿qué será? ¿Una mezcla o una combinación? Agua con sal. Mezcla. Una mezcla. Una mezcla. Una mezcla. Es una combinación. Combinación. Porque sí se... El azúcar, Una mezcla. A ver, chicos. Es una mezcla. Homogénea, heterogénea. Homogénea. Homogénea, muy bien, homogénea. Ahora, ¿cómo lo separamos la sal del agua? ¿Qué hacemos para separarlo? El agua de la sal, cuando ya están bien Por ebullición. Por Lo hervimos. Claro, por separación, ¿no? Lo sometemos al calor. ¿Qué va a pasar? El agua se evapora. Sí. Y la sal Se va a evapora quedar. Sí. Y la sal queda en el fondo, ¿no? Claro. Entonces, significa que están existiendo tanto la sal como el agua, no se han formado otras sustancias, siguen siendo las mismas. Ya, pero esa es una homogénea, ¿no? Aquí también es homogénea, aquí también hay una crema homogénea, la leche también sería homogénea, ¿no? Pero heterogéneas serían estas de acá. A simple vista lo vemos, ¿no? Que están separadas, están juntas ahí, ¿no? No están unidas, muy unidas íntimamente, ¿no? Se observa sus componentes. Entonces, ya saben que es una mezcla heterogénea y que es una mezcla homogénea, ¿no? Ahora, las mezclas cuando, también lo podemos llamar soluciones, porque las soluciones tienen su solvente y el otro es el soluto. El solvente es en mayor cantidad, lo disuelve al soluto, ¿no? Por ejemplo, mezclamos agua con sal, se forma una solución, ¿no? Y el agua sería el solvente y el soluto sería la sal. También podemos unir de repente agua con alcohol. El agua con el alcohol, ¿será una mezcla o una combinación? ¿Combinación? Combinación. No. Mezcla sería. Mezcla. Agua con alcohol. Agua con alcohol. Sería una mezcla, porque el agua va a estar juntas con el alcohol también ahí, ¿no? Y puede ser una mezcla, pero homogénea, puede ser, ¿no? Y por lo tanto también sería una solución. Ahora, ¿cómo lo separamos el agua del alcohol? Con el alcohol, ¿cómo lo separamos? A ver, ¿qué, chicas? Piensen. Hirviéndola, claro. Se puede, por evaporación, pues. La evaporación, profesor. ¿Cuál se evapora más rápido? El alcohol. El alcohol se evaporará más rápido. Y el agua demorará en calentar, ¿no? Para evaporarse, ¿no? Sí. Sí, Por lo profesor. tanto, también es una mezcla, pues.
Ahí se comprueba que es una mezcla. Y si fuera una combinación, el agua con el alcohol, los dos serían iguales, no se podría separar. O bien se quedan en el recipiente, ¿no? Pero acá si se separan, uno por uno se separan, ¿no? Esto sería un procedimiento físico. Y para la combinación se requiere un procedimiento químico. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí estamos hablando de una mezcla de agua con alcohol. Lo podemos separar, pero también el agua con el alcohol sería una solución, ¿no? Una solución. ¿Cuál sería el solvente y cuál sería el soluto en agua y alcohol? La que está en mayor proporción es solvente, dicen. Puede ser el agua, el disolvente, el que lo disuelve, y el soluto en menor cantidad, ¿no? Que lo disuelve. Pero no cambian de composición, así sigue siendo alcohol y sigue siendo agua. Y por lo tanto también es una solución, ¿no? Y es una mezcla. Pero una mezcla homogénea, heterogénea. Heterogénea, ¿no es cierto? No, perdón, homogénea. Homogénea. Muy bien. Ahora, las soluciones que son mezclas también se pueden unir gas con gas, ejemplo, el aire, líquido con gas, ejemplo, el agua oxigenada, o también puede ser una gaseosa acá, ¿no? Ustedes que toman gaseosa, ¿qué contiene? Agua, tiene azúcar, también tiene gas. Entonces, gas con líquido, ¿no? Gas con líquido. Sí. ¿Y cuáles son los componentes del aire? Todos estos son gases. Gases. ¿Cuáles? Oxígeno. Ya, Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Hidrógeno. CO2, dióxido de carbono. Puede haber vapores de agua también. Y otros gases, ¿no? Todo es una mezcla. Pues. Y entonces gas con gas, líquido con líquido también, hay que le estaba mencionando, alcohol con agua, ¿no? Líquido con sólido, sal con agua o azúcar con agua, sólido con gas, a ver, hidrógeno, el hidrógeno es un gas con un sólido, PD, acá no entiendo, PD, pero también se dan esas mezclas, ¿no? Gas con sólido. Y sólido con líquido. El líquido aquí es el mercurio. El mercurio es un líquido y la plata también es un sólido, ¿ya? Sólido y líquido también se puede unir. Se juntan nada más, ¿no? Porque es mezcla, pues. Sólido con sólido, oro con plata, ¿no? Se pueden juntar nomás, ¿no? Pero mantienen sus características, propiedades, no cambian de composición. Ahora, las cantidades acá en mezcla pueden ser diferentes cantidades acá. Pero sin embargo, en la combinación, las cantidades tienen que ser precisas acá. Muy precisas cantidades que estar de acuerdo para que se unan, ¿no? En ese caso hablamos de combinaciones. A ver. Ahora, se pueden separar fácilmente las mezclas. Por ejemplo, aquí tenemos un sólido disuelto en líquido. Esto puede ser azúcar con agua. ¿Cómo lo separamos? Por destilación, dice. Lo sometemos al calor. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo se separan? ¿Qué ocurre acá al calentar? El agua se evapora. El agua se evapora, el agua vendrá por acá, se enfría y caerá en forma de gotitas, ¿no? Se condensa el agua. Acá en forma de vapor, acá se convierte en líquido y cae el agua, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el azúcar? Se queda en ese El recipiente. azúcar se va a quedar en el fondo de este recipiente, ¿no? De
este matraz, de esta fiola, ¿no? Entonces, una forma de separar, ¿no? Hay varias formas de separar. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo también es una mezcla de componentes y se somete al calor por fraccionamiento. Ahora, los que tienen el punto de ebullición a menor temperatura son los que saldrán más rápido, ¿no? Los gases que salen más rápido saldrán primerito, ¿no? De ahí saldrá lo de 70 grados, de 140, luego así, hasta el último quedará el que requiere más calor, se queda el último, ¿no? El con menos calor es que sale más rápido, ¿no? De esa forma también se va separando. Sublimación, podemos separar compuestos sublimados, de repente sometiendo al calor, así, se puede separar, ¿no? Tamizado podemos separar en tamices o mallas partículas, partículas más grandes de otras partículas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen los albañiles para separar el ripio, para separar de la arena? La arena más finita y el ripio tiene piedrecitas más grandes. Lo pasan por la malla, ¿no? Y eso es tamizado. ¿Qué más? Decantación de sólido líquido. Si usted le deja en reposo un sólido con un líquido, por ejemplo, trozos de frutas mezclado con agua, lo dejan en reposo, ¿qué va a pasar? El sólido se irá al fondo y el líquido quedará en la parte superior, ¿no es cierto? A eso se llama decantación. Centrifugación, se somete a la fuerza centrífuga en el caso de las licuadoras, ¿no? Lo someten a un líquido con una mezcla, ¿no? Y luego se puede separar por decantación. Por ejemplo, un jugo de frutas. Lo someten a centrífuga en la licuadora y luego lo dejan en reposo, por decir, en varias horas. ¿Qué va a pasar? Los sólidos se irán al fondo, ¿no? Y el agua se quedará en la parte superior. Claro. Igual la sangre, ¿no? La sangre también, ¿no? La sangre tiene los glóbulos rojos, tiene el plasma, el suero, y lo centrifugan y luego lo dejan en reposo. El suero queda en la parte superior y la parte, como la hemoglobina, los glóbulos rojos, quedarán al fondo, ¿no? La sangre coagulada, ¿no? Es una forma de separar. Filtración. A través de un papel filtro o un filtro podemos separar un líquido de un sólido, ¿no es cierto? Y así hay varias formas de poder separar, ¿no? Decantación, si está unido acá el aceite con agua, lo dejamos en reposo, ¿qué va a ocurrir? Se separan, ¿no? Líquido, líquido. ¿Por qué se separan acá? ¿A qué se debe esa separación? ¿Por qué el agua abajo y el aceite arriba? Porque el aceite pesa menos. Ah, por su densidad. El agua es claro. más denso. Por la densidad es, ¿no? ¿Cuál es más denso, el agua o el aceite? El agua. El agua. El agua es más El densa. agua más densa, muy bien. Y el aceite menos denso, ¿no? Menos denso. Menos denso. Por eso se va hacia arriba, ¿no? Se separan ahí. Ahora, cuando hablamos de combinación, aquí hemos dicho podemos unir 2, 3, 4 más sustancias también, pero estas sustancias van a reaccionar mediante una combustión, mediante el calor, o también pueden, sin calor también pueden reaccionar, ¿no? Hay reactivos, hay sustancias químicas que entre ellas se unen y reaccionan. Y estas sustancias van a formar
otras sustancias con otras características, con otros componentes, que estas ya no son las mismas que están acá. Y a esto se llama combinación, ¿no? Ahora, para estas sustancias, las cantidades tienen que ser exactas, tienen que ser precisas las cantidades acá. No puede ser como la mezcla. En cambio, en la mezcla podían haber diferentes cantidades. Uno puede tener más, otro puede ser menos, los componentes, ¿no? No interesaba eso. Pero acá sí tienen que ser precisas las cantidades para que se unan acá. Y ya son otras sustancias que le digo, ¿no? Aquí, por ejemplo, combinación es la unión de dos o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, para formar otro compuesto químico acá, un único compuesto químico ya. Este compuesto químico ya va a tener otras características, su composición química va a ser diferente, ya no va a ser las mismas que estaban acá anteriormente, ¿no? Y por eso se llama combinación. Y la combinación se puede dar por oxidación, por combustión, por síntesis, por adición, etcétera, ¿no? O por reacciones químicas. Todas las reacciones químicas que se pueda realizar en el laboratorio, ahí también hay combinaciones. Por ejemplo, el sodio. ¿Qué es el sodio? ¿Es un sólido? ¿Es un líquido? ¿Es un gas? ¿Es un metal? ¿Sólido? Es sólido, ¿no? Es un metal sólido, ¿no? Y el cloro, ¿qué es el cloro? ¿Será un sólido, líquido, gaseoso? Sólido. ¿Qué dicen? El cloro. Líquido. No. No es Sólido. líquido acá. ¿Sólido? Este es un Sólido. gas. Un gas. Gaseoso. Este es un gas. Gaseoso, muy bien. Este es un gas y este es un sólido. ¿Se podrá comer esto? ¿Se podrá consumir? ¿Podemos consumir el cloro? No. No. Es muy tóxico. Es muy reactivo, es muy tóxico. ¿Se podrá consumir este metal, el sodio? Sí. No. No. Tal como está, no. Pero ¿qué pasa si lo unimos con esto y va a reaccionar y se forma otra sustancia? ¿Cómo se llama esta sustancia? Cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Es la Esta es sal. la sal común. Claro. Este será un sólido, líquido, gaseoso. ¿Qué es? Un sólido. 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 Claro, la sal es un sólido. Ahora, ¿podemos consumir o no podemos consumirlo? Sí se puede. Podemos consumirlo. Quiere decir que ha cambiado, estos ha cambiado sus propiedades, ha cambiado sus características, ha cambiado su composición. Acá es otra sustancia, ya no son las mismas estas, ¿no? Y también en cantidades precisas están acá. Y esto es una combinación. ¿Entienden? Estas sustancias son diferentes, con diferentes características, con diferentes propiedades, que no se podían ni consumir, nada, son tóxicas, corrosivas. Sin embargo, acá ya hemos formado otra sustancia y aquí ya lo podemos consumir. Por lo tanto, ya es una combinación. Ahora, para separar esto, más difícil. Tendría que ser por procedimientos químicos, un poquito más complejo para poder separar. Ahora, un ejemplo. Si yo tengo un papel, ¿el papel de qué está hecho? Un papel cualquiera. El papel que contiene.
tiene celulosa, ¿no es cierto? Tiene celulosa. El papel está hecho de las plantas. ¿Qué más tendrá el papel? Puede tener agua, Algodón. líquido de agua, fibra de algodón, fibras, de repente, fibra puede ser la celulosa. Estamos hablando de celulosa, ¿no? Ya, y si lo quemamos al papel, ¿qué va a ocurrir? Carbón. Carbón. Habrá ceniza, ¿no? Cenizas. ¿Qué más? Vapor. De repente hay un humo. Humo. Sería un gas. Claro, el humo, un gas. Y seguirá siendo, si fuera una mezcla, seguirá siendo el papel al final. No, ya no. Ya no es papel. Ya son otras sustancias. Y si hablamos de eso, será mezcla o combinación. Combinación. Combinación, muy bien, chicas. Entonces, con eso ya aclaramos que es una mezcla y que es una combinación y cuáles son las diferencias. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos unir un hierro, un metal con un gas. Un metal con un gas con el oxígeno. Este es un sólido con un el gas por intermedio del agua. Puede intervenir agua también acá. ¿Y qué se va a formar? Un óxido ferroso, ¿no? O un óxido férrico también. Ferroso o férrico también pueden. Depende de la valencia, ¿no? Es decir, ya esta es otra sustancia. Ya no es la misma. Ya no es aquí un oxígeno. Porque este oxígeno ya está unido íntimamente acá, ¿no? Y entonces se ha formado otro compuesto acá. Otra sustancia. Ya no es la misma que está acá. Ahora, en cantidades precisas. Por ejemplo, acá nos habla de +2, nos habla de -2. No puede ser con +3, con -2, ¿no? No puede ser otras cantidades acá están iguales, ¿no? Aquí también ve 1, 1. Aquí tenían 2, 2, por decir, ¿no? En valencias. Entonces se ha formado aquí una combinación. Bien, chicas. Aquí ustedes siempre lean los foros. Están leyendo, ¿no? Los anteriores también hay. ¿Cuáles son los procedimientos más complejos que se emplean para poder separar las combinaciones? Para poder separar también los... Aquí todavía faltaba, ¿no? Vayan estudiando esto. Para procedimientos químicos también, para poder separar las combinaciones. Sería acá, ¿no? Acá todavía siguen. ¿Cuál es la diferencia entre mezcla y combinación? Dice, los componentes conservan sus propiedades. Y acá en la combinación, los componentes pierden sus propiedades, ¿ya? Son otras sustancias ya, ¿no? Aquí no forman ninguna nueva sustancia, dice acá, ¿no? Siguen siendo las mismas. Acá forma una nueva sustancia, ¿no? Aquí, ¿qué dice? La sustancia puede separarse mediante procedimientos físicos, mecánicos, sencillos. Aquí las sustancias se pueden separar solo por procedimientos químicos más complejos. Sus componentes intervienen en cantidades que pueden ser variables. Acá no interesa las cantidades, es variable, ¿no? Sus componentes intervienen en cantidades específicas, es decir, las cantidades precisas. Estas son las diferencias. Aquí está el foro, ¿no? Esto siempre anótenlo, véanlo. De aquí vayan estudiando para el examen, para los debates. Esto es para debates, ¿no? Tenemos que debatir, ustedes tienen que debatir preguntas y respuestas, y yo voy calificando
sus conocimientos de ustedes, ¿no? Sus experiencias. Hagan también hagan mezclas ustedes en su casa. Hagan mezclas, no hagan prácticas, ¿no? Hagan así sencillos, hermano. Sal con azúcar, azúcar con agua, arena. Tienen materiales bastante ustedes para hacer, ¿no? Para hacer mezclas. Ahora, ¿qué son cambios físicos, cambios químicos? ¿Qué es una mezcla, una combinación? Sus propiedades, ejemplos. Estas cositas vayan estudiando, ¿ya? Todo lo que estamos haciendo. Ya, entonces con esto terminamos, pero para complementar usted tiene que ver la parte práctica mediante el video, mediante videos. A ver, pero siempre analicen, chicas, ¿eh? Analicen punto por punto, vayan viendo para que no se olviden, si es posible anoten, ¿no? Siempre deben tener su lápiz y papel, ¿no? O lapicero, papel, ¿no? Chicos, vamos a dar inicio entonces nuestro tema el día de hoy, ¿sí? Atentos, ustedes han saboreado un rico desayuno, ¿verdad? ¿Sí? De igual forma también saboreamos un rico almuerzo, de igual forma una rica cena, ¿verdad? ¿Sí? Pues la mamita al momento de que va a preparar, ¿no? sus alimentos, ¿qué realiza ella? Realiza una mezcla, ¿verdad? Una mezcla, ¿sí? Una mezcla de sustancias, ¿no? Diferentes, donde estas van a conservar sus propiedades. Entonces realizamos. Puede ser que la mamita haya preparado una ensalada de frutas, una ensalada de verdura, un jugo, ¿no? Donde vamos allá a mezclar. ¿Qué mezclamos? La leche, las fresas, ¿verdad? Y va a salir un riquísimo jugo de fresa. Y así vamos a tener que mezclar. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy nos toca trabajar sobre el tema de la mezcla. Y la mezcla, como les vuelvo a repetir, consiste en la unión de dos o más sustancias diferentes donde éstas, ¿no? Conservan sus propiedades y pueden ser separadas también. También pueden ser separadas de forma sencilla. Ejemplo, aquí tenemos una ensalada de frutas, ensalada de verdura, el agua, ¿no? Que aquí vamos a explicar todo. ¿Y cómo se clasifican estas mezclas? Tenemos que se clasifican en mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Vamos a observar aquí. Observamos. Vamos a realizar, ¿sí?, estos dos experimentos. Mira, observa. Vamos a realizar esta mezcla heterogénea con sólido y vamos a realizar esta mezcla heterogénea con líquidos. ¿Sí? Vamos a ver. Observamos. Voy a colocar aquí, ¿sí?, el azúcar. Observa, mira, se está observando aquí a simple vista la sal y el azúcar. Mira, se está observando ahí blanco, ¿cierto? Y el azúcar. Ya. A esto le vamos a llamar mezcla heterogénea, que son aquellas, ¿no?, que las distinguimos a simple vista, ¿sí? A pesar de que, mira, mezclamos, mira, lo sigo moviendo de vista. Sus componentes se observan a simple vista. Esto es en cuanto a sólido. Vamos a observar en cuanto a una mezcla heterogénea líquida. Observa. Mira, tengo el agua y le voy a agregar el aceite. Observa lo que se... Mira. Y también son dos líquidos, ¿no? No se unen, ¿verdad? Por ello, se presenta allí en dos fases. Mira el agua y mira el aceite. Observa el aceite. Es una sustancia de diferente densidad, mira. ¿Sí?
el agua es más densa y se va al fondo. El aceite no, el aceite va hacia la, se levanta hacia la superficie, ¿sí? Ahí está. Otro tenemos aquí también, mira, tenemos a un líquido y a un sólido. Si yo le voy a agregar ahí, observamos, ¿sí? Mira, observa, por más que mezclo, ¿sí? Mezcla, ¿verdad? La tierra, ¿sí? Ese también es una mezcla heterogénea. Es por ello que decimos que la mezcla heterogénea son mezclas en que las sustancias que intervienen se pueden diferenciar a simple vista. ¿Sí, chicos? Muy bien, ¿y qué será la mezcla homogénea? La mezcla homogénea son las que las sustancias que intervienen no se pueden diferenciar a simple vista. Tenemos aquí agua, el limón y el azúcar. Vamos a exprimir el limón, ¿sí? Para preparar una rica limonada. Vamos a ver. Agregarle azúcar. Vamos a mezclar una riquísima limonada. Aquí estamos observando una mezcla homogénea. ¿Ya? Son en las que las sustancias que intervienen no se pueden diferenciar a simple vista. Observa, mira. Limonada, para saborearla más rica, le puedo colocar unos cubitos de hielo. La que es homogénea, le voy a echar cubitos de hielo, se convierte a una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque los cubitos de hielo se observan a simple vista, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los cubitos de hielo se deshacen en nuestra limonada? Allí se convierten en homogénea, en mezcla homogénea. ¿Sí, chicos? Después de haber escuchado la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea, ambas tienen características. ¿Y cuáles son sus características? Hay dos características principales. ¿Qué pasa? Que siempre se va a conservar sus propiedades. Y gracias a ello lo podemos separar en sus componentes. ¿Sí? Ahora vamos a separar la mezcla en sus componentes o procesos. ¿Sí? Vamos a observar. Tenemos a la filtración. Se utiliza para separar un líquido de un sólido. En este caso, vamos a separar, mira, lo que tengo aquí, un sólido y un líquido. ¿Observando? Observa, se utiliza, ¿no? Con un filtro, ¿sí? Que te permite el paso de la sustancia líquida. Observa, ahí está el líquido, que llamamos el filtrado, y el sólido viene a ser el residuo. Ahí está, ¿sí? Este es el proceso de filtración. Vamos a observar el proceso de decantación. ¿Sí? Consiste en dejar reposar el líquido que contiene partículas. Mira, en suspensión también. Luego se traslada el líquido menos denso a otra superficie. Vamos, mira, observa lo que voy a preparar, lo voy a realizar. Ahí está. Mira, ahí hemos separado ahí, ¿sí? El aceite y el líquido, ¿verdad? Son sustancias de mayor densidad, el agua. El agua es sustancia de mayor densidad y el aceite es sustancia de menor densidad, ¿sí? Ahí estamos realizando el proceso de decantación. Vamos a ver el proceso de evaporación, ¿sí? Observamos aquí el agua. Y si yo le quiero colocar sal, vamos a colocarle sal.
vamos a remover bien, ¿sí? Mezclamos, 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 mira. Ahí está. En una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque estás viendo ahí tú la sal, ¿no? ¿Verdad? La mezcla de un sólido soluble con un líquido. Vamos a observar qué pasa. ¿Sí, chicos? Mira. Vamos a esperar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ya está a fuego lento, ¿sí? ¿No? La sustancia sólida, ahí vamos a observar cómo el líquido se perdió y quedó la sustancia sólida. So, mira, observa. Que acabaron de observar, ¿sí? Es el proceso de evaporación. ¿Sí, chicos? Continuamos. La combinación consiste en la unión de dos o más sustancias que dan origen a una nueva sustancia. Por ejemplo, tenemos a un rico y un delicioso queque, ¿verdad? Se necesita, ¿no? Se necesita varias sustancias, en donde nosotros vamos a obtener, ¿no? Otra sustancia, ¿sí? También tenemos el agua pura, ¿no? Agua pura, el pastel de chocolate, un queque, todo ello. Características de la combinación. Las sustancias que intervienen pierden sus propiedades, ¿no? Quemar un papel. Ahí estás perdiendo sus propiedades. Ya no podemos volver a obtener el papel. Si tú quemas el papel, ¿se transforma en qué? En cenizas, ¿verdad? En cenizas y a la vez en humo. Las sustancias que intervienen no pueden separarse por acciones mecánicas o físicas sencillas, ¿ya? En este caso tenemos una tableta de aspirina que no se puede separar sus componentes. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué diferencia encontramos entre mezcla y combinación? Que la mezcla, los componentes, ¿no? Van a conservar sus propiedades. En cambio, en la combinación no conservan sus propiedades. ¿Sí? Las sustancias pueden separar, la mezcla, ¿no? La mezcla son sustancias que pueden separarse mediante procesos sencillos, como lo que tú has observado, ¿sí? En cambio, la combinación son sustancias que pueden separarse solo por procedimientos químicos, ¿ya? Sus componentes intervienen en cantidades que puedan vaciar y, en cambio, la combinación, sus componentes intervienen en cantidades específicas. A ver, chicas, continuamos con otros videitos para complementar. En nuestro diario vivir, observamos o estamos en contacto con distintos tipos de mezclas y asimismo observamos combinaciones en la preparación de jugos de frutas, del desayuno o el aire que respiramos, que es una mezcla gaseosa. En esta práctica estudiaremos mezclas y combinaciones y diferenciaremos entre ambas. Además, definiremos sus características para clasificarlas. Los materiales que vamos a utilizar son un mechero Bunsen, un encendedor, azufre, limaduras de hierro, una espátula metálica con mango de madera, pinzas de madera, una cucharilla de porcelana, 2 vidrios de reloj y un imán pequeño. Tomamos el vidrio de reloj. Utilizamos una cucharilla de porcelana. Servimos una cucharilla de azufre en el vidrio del reloj y de igual forma una cucharilla de limaduras de hierro. De la misma forma con el segundo vidrio del reloj. Mezclamos utilizando la espátula metálica, tratando de que ambas sustancias lleguen a mezclarse completamente.
Una vez obtenidas las dos mezclas, pasamos a comprobar la diferencia entre una mezcla y una combinación. Mezcla se caracteriza por cada una de las sustancias. Puede aún poseer sus propiedades, pudiendo llegar a separarse. Ejemplo, las limaduras de hierro son metálicas. Utilizando un imán, trata de extraer el hierro. Observamos que extraigo el hierro y lo separo del azufre, caracterizando la mezcla. En la misma mezcla, tomamos una pinza de madera. De nuevo, mezclamos y acercamos al mechero Bunsen. Debemos tener cuidado, porque la sustancia gaseosa se puede desprender. Una vez realizada la combustión, tomamos el imán y de la misma forma acercamos sobre la sustancia. Como se observa, no se puede llegar a extraer las limaduras de hierro, la cual se generó otra sustancia característica de la combinación. La mezcla azufre-hierro es una mezcla heterogénea que se separa mediante el imán. El sistema aceite-agua se mezcla momentáneamente y el permanganato de potasio con agua es una mezcla homogénea llamada disolución que se separa en sus componentes por evaporación del agua. Las combinaciones producen sustancias diferentes con propiedades también diferentes. Esto se ve cuando calentamos la mezcla del azufre con hierro, el almidón, maicena en agua y el permanganato de potasio con el agua oxigenada, que reaccionan produciendo unas sustancias diferentes a las iniciales. En la vida diaria observamos diferentes mezclas y combinaciones como el hormigón, arena, agua y cemento o una gaseosa, agua carbonatada. Hemos llegado al final del curso Uso de Laboratorio para Maestras y Maestros del Sistema Educativo Plurinacional para la especialidad de Química. Desde una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección de una o varias técnicas de separación dependerá de las características particulares de la mezcla, de su composición y las propiedades físicas de sus componentes como son su tamaño de partícula, densidad, punto de ebullición, etc. Algunos métodos de separación de mezcla son: la decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo, ya sea un sólido de un líquido o dos líquidos. Por ejemplo, tierra con agua, que al dejarla en reposo, la tierra caerá al fondo y el agua se podrá verter en otro recipiente. Otro ejemplo sería el agua y el aceite, que al dejarlas en reposo en un embudo de decantación, el agua podrá ser recolectada en otro recipiente y el aceite quedará dentro del embudo. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Debemos calentar la mezcla hasta llevar el líquido a su punto de ebullición para que se evapore y el sólido quede en el fondo del recipiente. Con este método puedes separar sal disuelta en agua. La filtración se utiliza para separar un sólido que se encuentra en un líquido utilizando papel filtro. Las partículas del sólido, al ser muy grandes, quedarán atrapadas en el papel filtro. El líquido pasará fácilmente y podrá ser recolectado en un recipiente. Con este método puedes separar piedras y agua. La imantación es un método que separa un objeto con propiedades magnéticas, ya sea un sólido con otro sólido o un sólido de un líquido, con ayuda de un imán. Por ejemplo, arena y monedas y agua con clips. El tamizado separa una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se utiliza una malla metálica con agujeros de cierto tamaño llamada criba o tamiz. Este método lo hemos utilizado en alguna ocasión en la cocina para separar los grumos grandes de la harina. La cristalización separa sólidos disueltos en un líquido. El sólido tiene la propiedad de formar cristales que quedan sobre la superficie. Un ejemplo sería la cristalización de la sal. La centrifugación consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido utilizando la fuerza centrífuga. Cuando se hace girar la mezcla a altas velocidades, el sólido se deposita en el fondo del recipiente, por ejemplo, en los análisis clínicos para separar los componentes de la sangre. La sublimación consiste en separar un sólido de una mezcla que al ser calentada pasará al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, si queremos separar arena y yodo, al calentarse la mezcla, el yodo pasará al estado gaseoso.
La destilación permite separar una mezcla homogénea de líquidos que son solubles entre sí y que poseen diferentes puntos de ebullición. Al calentarse la mezcla a una temperatura constante, el líquido con menor punto de ebullición se evaporará para después condensarse y recolectarse en forma de líquido nuevamente. Con este método podríamos separar una mezcla de agua y alcohol. La cromatografía permite separar los distintos componentes que integran una mezcla por su tamaño de partículas, mediante un solvente también llamado fase móvil y una fase estacionaria, normalmente un sólido como el papel. El papel irá absorbiendo el solvente arrastrando las partículas de la muestra. Las partículas de mayor tamaño quedarán abajo y las de menor tamaño irán subiendo en el papel. La levigación consiste en separar sólidos que al ser pulverizados son separados mediante su diferencia de densidad utilizando un líquido. Con este método separaríamos arena y acerrín. Y por último, la lixiviación es un proceso en el que un solvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose la disolución de uno de los componentes del sólido. Por ejemplo, la extracción de colorantes se realiza por lixiviación con alcohol. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides de una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección A ver, alumnas, todo lo que han observado sobre la mezcla, combinación, los procedimientos físicos, mecánicos para su separación. A ver, ¿qué me pueden decir en la separación? Ustedes vieron ahí hubo una mezcla, ¿no? Con azufre y hierro, pedacitos de hierro, ¿no? Y lo separaron con el imán. A ver. Pero ahí hubo con imantación, muy bien, ¿no? Eso fue la mezcla al principio, pero luego esa mezcla lo sometió al calor. ¿Qué ocurrió ahí? Una combustión. Una combustión. El imán ya no lo podía Combustión. atrapar. Claro, al haber una combustión, hubo una reacción química. Y entonces, ¿ahí qué se formó? Se formó otras sustancias. ¿Qué sustancia se habría formado ahí? El hierro más el azufre. ¿Qué se habría formado? El sulfuro de hierro, puede ser, ¿no? Sulfuro de hierro, o también podría ser el sulfato de hierro. Y ahora, cuando lo sometió para separar con el imán, ¿qué ocurrió? No se podía. Ya no se podía separar. No. Ya no se podía separar. Ya no se podía separar. ¿Por qué? Porque había formado una sustancia nueva. Porque ya Podía ser una reacción. Claro, muy bien. Entonces ya se habría formado otras sustancias que ya no era hierro solo, ¿no? Y entonces ya el imán ya no podía capturarlo, ¿no? No lo atraía. Ya era otra sustancia ya. Y entonces eso es mezcla o combinación. Combinación, muy bien. Entonces yo creo que a las finales se estarán dando cuenta ustedes que muchas veces hemos hablado por hablar siempre, ¿no? A la mezcla le habremos dicho combinación, a las combinaciones le habremos dicho mezclas, cuando nosotros preparamos, ¿no? Sustancias, ¿no? Entonces yo creo que ustedes ya no van a errar, ¿no? Ya no van a tener esos errores que otros que sepan los conceptos y ya pues dirán que conocen, ¿no? Saben qué cosa es una mezcla, qué es una combinación. A ver,
ha habido una serie de procedimientos, técnicas para poder separar las mezclas más que todo, ¿no? De combinaciones muy poco o nada, casi. Ahí tendría que aplicarse otros procedimientos químicos para las combinaciones. Pero para las mezclas sí hay una serie de técnicas para poder separarlo más fácil, rápidamente, ¿no? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo que han visto sobre la separación de las mezclas? ¿Recuerdan? La separación del líquido con los sólidos y de los sólidos a los líquidos. Ya. Ya está la decantación. Decantación. ¿Qué otros se acuerdan? Evaporación. 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 ¿Qué más? Gaseoso. Tamizado. Tamizado. Decantación. Filtración. Filtración. Tamizado. Centrifugación. Sublimación. Y otros, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, entonces, yo creo que algo han aprendido hoy día. Si hubiera algunas preguntas por ahí, algunas dudas, o más o menos están entendiendo, comprendiendo. Pero yo quiero que hagan prácticas también ustedes, hagan sus prácticas en sus casas. Mezclen arena con sal, arena con azúcar, no sé, vean ustedes, hagan mezclas y busquen varios ejemplos, ¿no? Unos 8 o 10 ejemplos de mezclas, ejemplos de combinaciones, cosa que ustedes ya tienen preparados sus ejemplos, ¿no? A veces solamente se refieren los ejemplos didácticos, ¿no? De la clase, los ejemplos comunes que siempre se dan, ¿no? Habría que cambiar, ustedes vayan buscando, ¿no? Otros ejemplos que no se ha dicho nada, ¿no? O que no se ha tocado en las clases, ¿no? Eso también hagan en sus casas, ¿no? Y además también vayan estudiando, ¿no? Analícenlo bien. Cositas que de repente no entienden, pueden ir a los libros, al internet más que todo, ¿no? En internet, en la página web, en Google, ahí encuentra todo lo que ustedes quieran, ¿no? Todos los temas. Si ustedes tienen internet, tienen su Google, su laptop, incluso en el celular también encuentran, ¿no? Y de ahí van estudiando. Bien, chicos, entonces se van preparando para los debates. Ya próximamente voy a coordinar con su delegada, porque tenemos que tener nota para fines de este mes. Termina ¿cómo le puedo decir? Termina el módulo, ¿no? Todavía nos falta, creo, una clase más. Pero vayan estudiando para el debate. Debate se refiere a preguntas y respuestas y sus conocimientos de ustedes, ¿no? Intervenciones. Y de ahí obtengo yo las notas. Las notas que luego voy a vertir para la evaluación, pues, y presentar las notas. Las notas siempre se presentan mensual. Nosotros, ¿cuándo hemos empezado las clases? ¿El 23? Sí, el 23 de agosto. Ya, más o menos el 20, más o menos ya 20 estaríamos presentando las notas, ¿no? Hay que presentar las notas. Y también todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque dejan libre el internet, también la universidad deja libre para colocar las notas y luego lo cierran. A ver, hay alumnos que a veces no presentan su trabajo, no presentan su informe,
no presentan a veces, no se presentan a los debates, a veces no se presentan a los exámenes, y ahí se retrasan, ¿no? A retrasarse, después me pueden decir, profesor, dame una facilidad para otro día, un trabajo, y ese tiempo se pasa. Una vez que cierran la universidad, la universidad cierra el sistema, ya no ingresa nota para nada, ¿no? Por más que rueguen, ya nada. Entonces, todo tiene su debido tiempo, ¿no? No desaprovechen eso, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, vayan estudiando, ¿no? Desde la materia, las propiedades, mezcla, combinación, las ciencias naturales que hemos visto, la ciencia, todos esos puntos vayan analizando. Profesor, entonces para la otra semana vamos a hacer el debate ya de todo lo que nos ha dejado de los temas de la ciencia y hasta ahorita de las mezclas. Sí, yo voy a ir programando en estos días voy a programar para el debate, ¿no? Cuando hacemos el debate. Usted dijo que íbamos a formar grupos, pero como ya se divide el aula, por eso, ¿va a ser ahora individual o grupal? A ver, eso quería saber. ¿Ya dividieron? No, profesora, A ver. ¿Qué dice la delegada? Quiero escucharle. Bueno, con respecto a la directora me informó de que iba a hablar con cada docente y ya que la semana pasada estaban viendo si la división del aula y era un documento que oficializa solo faltaba la firma de eso, que lo acepten, pero no sé nada de eso hasta ahora. Nosotros estamos de acuerdo que se trabaje pues, con la mitad, porque 60 es bastante, ¿no? Ahora, claro. Si no quieren, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que adaptarnos nomás a lo que hay. A ver, yo pienso que solución. A ver, también exijan ustedes, pues, porque estamos en eso. La delegada, comunícate con... Yo también me comuniqué la vez pasada, sí, vamos a ver, me dijeron, ¿no? Pero ustedes también díganle, los profesores también están en un dilema que si van a separar o no van a separar, de una vez que digan, pues, sí o no. Se dicen no, claro. Ya pues, seguimos, ¿ya? Pero sí se lo han comentado a los profesores. ¿Cómo? Sí le hemos dicho a los profesores. ¿Qué han dicho a los profesores? Si es que van a separar o no. Yo sí estoy de acuerdo. Que separen es mejor. Pero todavía no dicen nada. Eso depende ya de las autoridades, ya pues. Claro, yo hablé con la directora de la facultad y me dijo de que sí, y la semana pasada está ya nomás el documento para que lo oficialicen, pero no. Sí, pues, ahí está demorando eso, ¿no? Ya deberían haber previsto eso. Ya, entonces esperaremos un poquito y yo creo que esta semana ya deberían solucionar eso, ¿no? Y si no, ya nos adaptamos nomás pues, a la cantidad que hay, ¿no? 60, ¿no? Trabajamos con los 60. Pero, profesor, ¿no se podría trabajar con todas? Sí, claro. Yo creo que sería mejor que sigamos todas. Sí, pues por el momento sigamos, ¿va? Ya, ¿cuántos grupos tienen ustedes? ¿Ya tienen sus grupos? ¿De 9? No. Todavía. No. Todavía, grupo de 8. Integrantes de 8. 9. Yo vi por ahí que habían hecho un grupo para un profesor, Ah, sí, de 9 participantes. El profesor Esos mismos grupos pueden mantenerse. ¿Sí? Son 6 grupos, creo, ¿no? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. 6 grupos he visto de 9, de 8. Hay creo. De 8 mayormente, profesor, de 8. Sí. Con esos grupos se puede trabajar. Sí, maestro. Sí, creo que sería mejor para hacer no cambio dependiendo de las letras de la M a tal y así. Ya, con esos grupos, 6 grupos entonces, de 9, de 8 debe haber, ¿no? Entonces,
yo voy a preparar tema de debate, ¿no? Para esos grupos. Yo estoy coordinando con la delegada y yo te escribo por WhatsApp en estos días. Somos 7 grupos, creo. 6 grupos, ¿no? 7. 7, profesor. 7 grupos. 7 grupos de 9. 7 grupos de 9, ¿ya? Ya, más o menos con eso trabajamos. Y entonces ya tendríamos el grupo. Lo que faltaría es cómo trabajar con el sistema, ¿no? Por grupos. Ya, yo lo voy a ir explicando por WhatsApp a la delegada, ¿ya? Y tú lo transmites a tus compañeros. Los temas se los voy a enviar a la delegada, ¿cierto, profesor? Sí, con la delegada voy a coordinar con ella, ¿no? Okay. Puede ser mañana o pasado, así. Tengo que armar todavía. Ya, profesor. Bien, chica. Ustedes han ingresado 62 ahí. 62 61 alumnos han ingresado. 62 alumnos han ingresado. Profesor, disculpe, ¿va a pasar listo? No tengo la lista porque no la he imprimido. ¿Sabe por qué? Porque pensaba que le iban a partir en 2, pues. Pero yo creo que ya tengo que imprimirlo. Y de acuerdo a eso para trabajar. Y con eso ya le paso lista también. ¿De acuerdo, chicas? Gracias. Ya, profesor. Está bien, profesor. Ya. Que le vaya bien, que le vaya bien, chicas. Ya. Cuídense. Estamos viendo. Hasta luego. Ya, de igual Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, chicas.